Hola, mi nombre es Daniela Girón y hoy les hablaré sobre lo que es la inflamación. La inflamación aguda constituye una respuesta natural de carácter protector que pretende librar al organismo de la causa inicial de la lesión celular y de las consecuencias que ésta provoca. Luego de una lesión celular, comienza una cascada compleja de interacciones bioquímicas y celulares mediadas por la actividad de múltiples agentes químicos que provocan cambios en la microvasculatura, así como un aumento de leucocitos en la zona de la lesión y finalmente los signos de la respuesta inflamatoria aguda. Existen indicios de que desde tiempos inmemorables, año 3000 a.C., aparecieron descritos algunos signos de la inflamación. No obstante, el primero en detallar los 4 signos cardinales de la inflamación fue Celsus, escritor romano del siglo I después de Cristo. Luego Virchow añadió el 5º signo clínico. Actualmente se pueden reconocer que los 5 signos cardinales de la inflamación son rubor, tumor, calor, dolor e impertinencia funcional. Signo de Virchow. En 1793, el cirujano escocés Hunter destacó un aspecto que en la actualidad es considerado obvio. La inflamación no es una enfermedad, sino una respuesta inespecífica que produce un efecto saludable en el organismo que tiene lugar. Cochrane, de 1839 a 1884, fue el primer investigador que utilizó el microscopio para observar vasos sanguíneos inflamados en membranas finas y translúcidas como el mesenterio y la lengua de la rana. Tras la observación de las alteraciones iniciales del flujo sanguíneo, el edema posterior al incremento de la permeabilidad vascular, la migración leucocitaria, este autor realizó grandes e insuperables contribuciones. El biólogo ruso Mechnikov descubrió el proceso de la fagocitosis en 1882. Este investigador llegó a la conclusión de que el objeto de la inflamación era el de hacer llegar las células con capacidad fagocitaria a la zona de lesión. No obstante, al poco tiempo las investigaciones de Elie Mechnikov y Paul Ehrlich demostraron que tanto los factores celulares fagocitos como los factores séricos anticuerpos eran imprescindibles para la defensa frente a microorganismos. A estos nombres se debe añadir el de Sir Thomas Lewis, quien mediante experimentos sencillos sobre la respuesta inflamatoria de la piel estableció que el concepto de diversas sustancias químicas inducidas localmente por el estímulo de una lesión, como la histamina, que son factores mediadores de las alteraciones vasculares de la inflamación. Este concepto fundamental constituye las bases de los importantes descubrimientos de los mediadores químicos de la inflamación y de la posibilidad de utilizar fármacos antiinflamatorios. Son diversos los estímulos que pueden ocasionar una lesión tisular, ya sea de tipo exógenos o endógenos. Son estos los que pueden dar lugar a una compleja reacción en el tejido conectivo vascularizado, que se denomina inflamación. Esta reacción de carácter vascular da lugar a la acumulación de líquido y leucocitos en los tejidos extravasculares. La respuesta inflamatoria, RI, está estrechamente relacionada con el proceso de reparación. La respuesta inflamatoria es útil para destruir, atenuar o mantener localizado al agente lesivo y simultáneamente inicia una serie de acontecimientos que pueden determinar la cura o reconstrucción del tejido lesionado. Y por esta razón se afirma que la inflamación es fundamentalmente una respuesta de carácter protector
y de no existir este proceso, las infecciones se propagarían de manera incontrolada, las heridas no curarían nunca y los órganos lesionados presentarían lesiones supurativas de forma permanente. Sin embargo, en ciertas situaciones como en reacciones alérgicas y enfermedades crónicas, el proceso inflamatorio constituye el mecanismo patogénico básico. La inflamación presenta dos fases bien diferenciadas, la aguda y la crónica. La inflamación aguda tiene una evolución relativamente breve. Sus características fundamentales son la exudación de líquido y de proteínas plasmáticas, edema, y la migración de leucocitos, principalmente neutrófilos. La inflamación crónica tiene una duración mayor y se caracteriza por la proliferación de vasos sanguíneos y fibrosis y necrosis tisular. Es importante recalcar la explicación del porqué de los cambios secundarios contiguo a una lesión tisular que tienen lugar a la respuesta inflamatoria aguda, los cuales determinan los signos de la inflamación. Teniendo en cuenta que las múltiples y complejas reacciones que tienen lugar en un área inflamatoria, el tejido conectivo vascularizado, son las desencadenantes finalmente de los signos de la inflamación. Resulta conveniente preguntarse, ¿cuáles son los elementos celulares y moleculares implicados en la respuesta inflamatoria aguda, causantes de todos los acontecimientos de la inflamación? Varios son los elementos implicados y entre ellos consideramos los siguientes: el plasma, células circulantes, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos, los vasos sanguíneos y los constituyentes celulares, los mastocitos, fibroblastos y macrófagos y extracelulares, colágeno, elastina, glicoproteínas de adhesión como la fibronectina, lamina, colágeno no fibrilar, tenasina y proteoglicanos. Del tejido conjuntivo, además, la respuesta celular y vascular de la respuesta inflamatoria aguda están medidas por factores químicos provenientes del plasma o de las células que son activadas por el propio estímulo inflamatorio. Estos medidores actúan de forma aislada, secuencial o en combinación y en fases posteriores amplifican la respuesta inflamatoria e influyen en su evolución. Las células y tejidos necróticos también pueden activar la formación de mediadores químicos. Instantáneamente, después de una lesión, ocurren cambios en el flujo sanguíneo y en el calibre de los vasos. Paralelamente, comienzan las alteraciones en la permeabilidad vascular, situación que va seguida de la extravasación leucocitaria y de plasma, con distintos factores cruciales en la respuesta inflamatoria. Acontecimientos vasculares. En la vasodilatación secundaria a una lesión, sea cual sea su naturaleza, hay un periodo inconstante y transitorio de vasoconstricción arteriolar. Luego aparece en el sitio dañado determinadas cantidades de histamina, lo que produce vasodilatación e hiperemia activa. Aumento de flujo sanguíneo en la zona de la lesión, que causa enrojecimiento y aumento de la temperatura. La histamina es el mediador de la fase aguda y se encuentra almacenada en gránulos de células cebadas, basófilos y plaquetas. Es secretada en respuestas a lesiones de tipo físico, como los traumatismos, el frío o el calor, o ante la presencia de agentes inflamatorios como son moléculas de complemento C3A, C5A, proteínas lisosomales, interleucinas. Otro de los mediadores que pueden aparecer en el sitio lesionado es el óxido nítrico liberado, en este caso por células endoteliales en respuesta al estímulo lesivo. Su acción principal es la vasodilatación a través de la relajación del músculo liso de la pared vascular.
Además de los endoteliocitos, es también producido por hormonas específicas y macrófagos. Se sintetiza a partir de la L-arginina, oxígeno molecular, nicotinamida, adenina, disnucleótido fosfato reducido y otros cofactores por acción de la enzima óxido nítrico sintasa. La NOS endotelial es activada rápidamente por el aumento de calcio citosólico. Después se produce una lentificación del flujo sanguíneo local, lo que ocurre por un aumento progresivo de la permeabilidad vascular con extravasación de líquido y aumento de la viscosidad sanguínea en los vasos de menor calibre, determinado el establecimiento del estado de éstasis vascular. A medida que evoluciona el éstasis se produce la orientación periférica. La marginación de los leucocitos que se adhieren al endotelio atravesan la pared vascular y se dirigen al intersticio. Es conveniente aclarar que los eventos vasculares, así como otros, no ocurren paso por paso, sino que se desarrollan colocándose uno sobre otro y prácticamente de esta manera simultánea. Sin embargo, continúan manifestándose de manera secuencial. Estos son vasodilatación arteriolar y capilar, que provoca la apertura de capilares y vénulas producidas por la acción de diferentes mediadores sobre el músculo liso vascular, principalmente histamina y óxido nítrico. 2. Aumento de flujo sanguíneo y hiperemia por las arteriolas, que es la causa de la aparición de eritema o un rubor en el sitio de la inflamación. 3. Aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, salida de un exudado inflamatorio hacia los tejidos extravasculares y aparición de edema inflamatorio. 4. Acumulación anormal y excesiva de sangre. La salida del líquido provoca un aumento de viscosidad de la sangre, lo cual aumenta la concentración de los glóbulos rojos en una congestión venosa. 5. Disminución de la velocidad de la sangre en pequeños vasos, éstasis sanguínea. 6. Acumulación periférica de los leucocitos, marginación y pavimentación leucocitaria. Al mismo tiempo, las células endoteliales son activadas por los mediadores de la inflamación, expresando moléculas en sus membranas que favorecen la adhesión de los leucocitos, fundamentalmente los neutrófilos polimorfonucleares. Paso 8 es el paso de leucocitos, en primer lugar, seguidos por los macrófagos desde los vasos al intersticio, migración celular con formación del infiltrado inflamatorio. Aumento de la permeabilidad vascular en la respuesta inflamatoria aguda. La alteración de la permeabilidad constituye la característica principal y de mayor especificidad de la 1A. Provoca el exudado profuso hacia el intersticio. La pérdida de proteínas del plasma reduce la presión osmótica intravascular y el incremento en el intersticio secundario a la vasodilatación aumenta la presión hidrostática intravascular, lo que conduce a una importante salida y a una acumulación de líquido en el tejido intersticial, formándose finalmente el edema. El aumento de la permeabilidad vascular se genera por varios mecanismos que pueden reproducirse simultáneamente. 1. Formación de aberturas entre las células endoteliales de las vénulas. 2. Reorganización del citoesqueleto, es la retracción endotelial. 3. Aumento de la transcitosis, lesión endotelial directa con necrosis y desprendimiento de las células endoteliales. 5. Lesión endotelial mediada por leucocitos. Una de las funciones características e importantes de la inflamación es el aporte de leucocitos a la zona de la lesión. Los leucocitos fagocitan a los patógenos y destruyen a las bacterias y a los microorganismos y degradan el tejido necrótico
pero también pueden prolongar la lesión tisular al liberar enzimas mediadores químicos y especies reactivas del oxígeno. Estas son radicales de oxígeno, y la secuencia de eventos que se producen desde que los leucocitos salen de la luz vascular hasta que se alcanza el tejido intersticial, la extravasación, se pueden dividir en intravascular, marginación y rodamiento, y adhesión. 2 tenemos a la transmigración a través del endotelio y diapedesis. 3, migración en los tejidos intersticiales hacia un estímulo quimotáctico. Cuando el flujo de las vénulas es normal, los leucocitos se desplazan a las paredes del vaso porque disminuyen la fuerza de cizallamiento debido al incremento de la permeabilidad vascular. Este proceso de acumulación se denomina marginación. Después se adhieren al endotelio transitoriamente en el rodamiento hasta que llega a un punto en el que se adhiere firmemente. Con el tiempo, el endotelio puede quedar revestido de leucocitos. Pavimentación. Tras su adhesión firme, los leucocitos permiten sus pseudópodos hacia las uniones que existen entre las células endoteliales y se introducen apretadamente a través de ellas y quedan situados entre la célula endotelial y la membrana basal. Luego atraviesan la membrana basal y salen al espacio extravascular. Este último mecanismo se denomina diapedesis. Procesos moleculares en las etapas de adhesión, transmigración, así como la influencia de los mediadores químicos en dichos procesos. Se conoce con certeza que la adhesión y la transmigración están determinadas fundamentalmente por la fijación de moléculas complementarias de adhesión a la superficie de los leucocitos y endoteliocitos, y que los factores quimiotácticos y algunas citoquinas influyen en estos procesos regulando la expresión de superficie y la intensidad de fijación de estas moléculas de adhesión. Los receptores de adhesión corresponden a 1. Selectinas, 2. Inmunoglobulinas, 3. integrinas. Conociendo los distintos tipos moleculares endoteliales y leucocitarios implicados directamente en la adhesión, resulta importante preguntarse cómo se encuentran reguladas estas moléculas para inducir la adhesión de los leucocitos en la inflamación. 1. Redistribución de la molécula de adhesión hacia la superficie celular. 2. Inducción de las moléculas de adhesión sobre el endotelio. 3. Aumento de intensidad de fijación. Teniendo en cuenta que en la respuesta inflamatoria aguda, la migración celular que se evidencia es de neutrófilos, principalmente resulta necesario plasmar la secuencia de acontecimientos para la adhesión y transmigración de neutrófilos de la inflamatoria aguda: activación endotelial, rodamiento, adhesión firme, transmigración y solo. El estado de activación de los distintos leucocitos puede influir sobre la capacidad de adhesión y de ellos, ya que utilizan moléculas diferentes. La transmigración se produce fundamentalmente a través de las uniones intracelulares, estando implicadas ciertas moléculas de adhesión presentes en las uniones de los endoteliocitos. Una de ellas se denomina PCAM1, familia de los genes codificadores de inmunoglobulina. La diapedesis leucocitaria se produce predominantemente en las vénulas, excepto en los pulmones, en los que se observa también en los capilares. Después de atravesar la capa endotelial, los leucocitos rebasan la membrana basal con la contribución de colagenasas, las que degradan la membrana basal. Relaciones entre la coagulación y la inflamación.
se hace necesario hacer un breve resumen del íntimo y estrecho contacto del sistema de la coagulación con el proceso inflamatorio agudo, así como de la importancia de dicho proceso. También resulta clave aclarar que se hará referencia a esto por el nuevo modelo de coagulación o teoría celular de la coagulación. Conjuntamente con los cambios vasculares secundarios a una lesión, también es activada la cascada de la coagulación. Como consecuencia de la lesión endotelial y la exposición del factor tisular y la interacción de este con el factor 7 de la coagulación, proconvertina, en la actualidad el factor 7 junto a su cofactor, el factor tisular, se les considera la piedra angular de la activación de procesos coagulatorios. El factor tisular es una proteína de membrana presente de manera abundante en las células que rodean el lecho vascular y sobre todo los fibroblastos y músculo liso. Es el único factor de la coagulación que normalmente no está presente en la sangre. La mayor parte del factor 7 se encuentra en la sangre en forma de simógeno y solo un 1% circula de manera activa y su principal activador es el factor 10. El nuevo modelo de la coagulación manifiesta que esta ocurre en 3 fases: iniciación, amplificación y propagación. La primera fase de la iniciación ocurre en las células portadoras de factor tisular subendotelial. En la fase de amplificación, el sistema se prepara para la producción a gran escala de trombina y finalmente la tercera fase de propagación ocurre en la superficie plaquetaria y resulta en la producción de grandes cantidades de trombina. Dos componentes específicos del sistema de la coagulación activado actúan como enlaces entre la coagulación y la inflamación. 1. Trombina y 2. Factor 10 activado. También el factor 12 activado por el medio del sistema de las ciminas activa el activador del plasminógeno tisular liberado por el endotelio, leucocitos y otros tejidos. Este desdobla al plasminógeno, proteína plasmática, para generar plasmina, proteasa multifuncional. La principal función de la plasmina es lisar las hebras de fibrina, pero en cuanto a la inflamación, la plasmina fragmenta el C3, obteniéndose productos fragmentados de C3 que se suman a los productos de degradación de la fibrina, y todos estos elementos resultantes pueden tener propiedades de inducción de la permeabilidad. Después de la extravasación, los leucocitos alcanzan la zona de lesión mediante un proceso denominado quimotaxis, locomoción orientada sobre un gradiente químico. Todos los leucocitos responden de mayor a menor medida a los estímulos quimotácticos. Los factores quimotácticos lo podemos dividir en exógenos y endógenos. Los agentes exógenos son generalmente los productos bacterianos, o sea, los péptidos que poseen un aminoácido terminal N-formil, metionina y otros de naturaleza lipídica. Podemos llegar a la conclusión de que luego de exponer los conocimientos actuales sobre los mecanismos bioquímicos y celulares que propician el establecimiento de las principales características de la respuesta inflamatoria aguda, se puede enunciar que, secundaria a una lesión tisular, se desencadenan una serie de reacciones químicas y celulares en el área dañada, que determinan potentes cambios vasculares, la vasodilatación, incremento de la permeabilidad, que resultan en un aumento del exudado, y estos acontecimientos están regulados exclusivamente por mediadores químicos y principalmente la histamina leucotrienas. Simultáneamente a los cambios vasculares tiene lugar el movimiento de leucocitos desde la luz vascular hasta la zona de la lesión, pasando estos por pasos secuenciales.
la adhesión, transmigración y quimiotaxis, teniendo lugar la activación leucocitaria inducida por los factores quimiotácticos, por la fagocitosis y o por los complejos antígeno-anticuerpo. El paso final en la fagocitosis de las bacterias de su destrucción y degradación, esto ocurre principalmente por mecanismos dependientes de oxígeno, teniendo lugar a la producción de metabolitos reactivos del oxígeno de los mediadores químicos. Tienen gran relevancia al provocar las reacciones de fase aguda, tienen efectos endoteliales y efectos sobre los fibroblastos y los leucocitos. Los mediadores son activados por productos bacterianos inmunocomplejos, toxinas y otras citoquinas. Los signos están determinados por el papel de varios mediadores de inflamación, así como el dolor es causado principalmente por la actividad de prostaglandina, bradicina y sustancia P, el calor por la hiperemia en la lesión del sitio de la lesión como en consecuencia de la vasodilatación, el rubor por la propia hiperemia, el tumor por la aparición del edema y está condicionado por prostaglandinas, óxido nítrico, amino, vasoactivas, bradicinas, sustancias P y leucotrienos. Les agradezco mucho su atención y nos miramos a la próxima.